pains me to see you reduced to this, Jasmine. A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world. What do you say, my dear? Why, with you is my queen. Never! I'll teach you some respect. El clásico de Disney, Aladdin, nos muestra la historia de la princesa Jasmine, una adolescente obligada por su padre a casarse con un príncipe con el fin de contar con un sucesor masculino como sultán. Aladdin, un chico de las calles, se convierte en un príncipe para poder casarse con la princesa. Ante esta historia, ponemos poca atención al hecho de que el malvado antagonista, Jafar, quien es décadas mayor que Jasmine, también tiene intenciones de casarse con ella, y hasta cuenta con la aprobación del sultán para hacerlo. En un mundo ideal, la ley prohibiría cualquier tipo de relación sexual o amorosa entre Jafar y Jasmine, pero en algunas culturas estas relaciones son normalizadas por las comunidades y las acciones del gobierno para proteger a estas chicas son insuficientes. En Latinoamérica y el Caribe, especialmente en zonas rurales y marginales, los padres dan su consentimiento a estas uniones debido a que los hombres muchas veces ganan su confianza y actúan como proveedores para sus hijas y algunas veces para toda la familia. En Costa Rica, para el 2015, 37% de las chicas menores de 15 años mantuvieron su primera relación sexual con hombres entre 5 a 9 años mayores y un 22% con hombres con una diferencia de 10 años o más, de acuerdo con la segunda encuesta nacional de salud sexual y reproductiva. Las chicas que se encuentran en este tipo de relaciones desiguales son más propensas a pasar por un embarazo adolescente y a convertirse en víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. A pesar de que la mayoría de países de esta región establecen por ley una edad mínima de consentimiento sexual, la realidad es que dichas leyes pocas veces son aplicadas. Latinoamérica tiene mucho trabajo por hacer con el fin de proteger a las niñas y adolescentes, pero nosotros como individuos podemos comenzar por rechazar y reportar cuando somos testigos de este tipo de abusos.